que la recomendación tiene una evidencia con una calidad lo suficientemente buena y significa que estudios futuros al respecto no difícilmente pueden cambiar el grado de recomendación. Y ahora llegamos al estudio JAPO, que como ustedes saben, fue publicado en el 2008 en el New England, en donde, de acuerdo, a sus siglas en inglés, es el estudio de los resultados adversos de la hiperglucemia durante el embarazo. Este fue un estudio multinacional, epidemiológico multinacional prospectivo, de evaluación de pronóstico adverso realizado en cerca de 25,000 mujeres embarazadas. Y ellos, como resultados principales, encontraron asociaciones lineales, es decir, asociaciones entre las variables estudiadas, que fueron específicamente la hiperglucemia materna y el mal pronóstico. ¿Mal pronóstico para qué? Para tener un peso mayor para la edad gestacional, es decir, un peso por arriba de la percentila 90, para que el embarazo termine en cesárea, para que exista una hipoglucemia clínica neonatal, y bien también para que se encuentren concentraciones de insulina, específicamente de péptido C, también por arriba de la percentila 90. Y esta es la referencia que incluso creo yo que por el año pueden ya encontrarla también en forma libre. Ahora bien, y que esto nos sirve para el caso clínico que vamos a proyectar posteriormente. Una clasificación que actualmente no se utiliza, está esta y está la de Priscilla White. La clasificación de Frenkel, en donde ellos clasifican a las pacientes de acuerdo a la glucosa de ayuno de la curva de tolerancia oral a la glucosa con la que se estableció el diagnóstico. Y cambiando los criterios, entonces tenemos que aquellas con una diabetes tipo A1 son aquellas que tienen una glucosa menor o igual a 95 miligramos por decilitro, A2 si se encuentra entre 96 y 115, y B1 si se encuentra entre 116 y 125 miligramos por decilitro. Glucosas mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro o 7 milimoles por litro, pues nos están hablando de una diabetes mellitus establecida. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, en las publicaciones anteriores, la Asociación Americana de Diabetes mencionaba que se sugería realizar el tamiz metabólico con 50 gramos de glucosa anhidra en cualquier momento del día, independientemente de las horas de ayuno, y ya en la mujer embarazada, y que si ésta salía mayor o igual a 130 miligramos por decilitro era positiva. No era diagnóstica de diabetes, pero sí nos identificaba a una paciente en alto riesgo para desarrollarla y tenía que ser sometida, por lo tanto, a una curva de tolerancia oral a la glucosa con 100 miligramos, de acuerdo a lo propuesto por Carpenter y O'Sullivan. Y bien, si nos salía el tamiz mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, entonces inmediatamente diagnosticábamos la diabetes y ya no era necesaria como tal realizar la curva. Los los criterios anteriores, si ustedes recuerdan, de acuerdo a la curva de tolerancia oral a la glucosa de 3 horas con 100 gramos de glucosa anhidra, disueltos en 250 mililitros de agua, para que una mujer fuera clasificada con diabetes gestacional tenía que cumplir por lo menos 2 de estos criterios: una glucosa en ayuno mayor o igual a 95 miligramos por decilitro, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor o igual a 140. Y aquí lo tenemos, los resultados de acuerdo a la curva con 100 o a la curva con 75 y los criterios utilizados por la OMS que están en desuso. Pero ahora tenemos entonces con los resultados apoyándonos del JAPO y publicados en el Diabetes Care en el 2011, que entonces se realiza la curva con 75 gramos y necesitamos solamente un valor positivo para poder categorizar a la paciente con el diagnóstico de diabetes gestacional, lo cual nos aumenta entonces a nosotros el número de personas afectadas. Y entre ellas, entonces tenemos que una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 92, no 95, 92 miligramos por decilitro, o bien a la hora
poscarga de 180 o bien a las 2 horas poscarga de 153 miligramos por decilitro. Y bueno, pues la evolución continúa y entonces ahora vamos a ver cuáles son las modalidades de tratamiento que existen actualmente para el manejo de las pacientes con diabetes mellitus gestacional. Muy buenas tardes. Continuando con la plática y agradeciendo al comité organizador su invitación. Estos cambios en los criterios que surgen a partir del estudio JAPO en el 2008 se proponen en el 2010 por el Grupo de Estudio para la Diabetes, la Asociación Internacional, y lo avala la Asociación Americana de Diabetes en el 2011 en su publicación, como comentaba la doctora Malanco. Nos vienen a traer muchas controversias. El bajar el punto de corte de 95 a 92, la de la hora queda igual en 180 y la de las 2 horas bajarla de 155 a 153 es un cambio mínimo en las concentraciones de glucosa y esto genera mucha controversia. Ya no se necesitan 2 valores alterados para hacer diagnóstico de diabetes, con un solo valor alterado se hace el diagnóstico de diabetes. En el Instituto de Perinatología hicimos un estudio, ya que nuestra prevalencia, como comentaba la doctora al principio, es de aproximadamente del 10% en población general si utilizamos los criterios de 2010 de la Organización Mundial de la Asociación Americana de Diabetes, 95, 180 y 155 con 2 valores alterados. Cuando surge esta publicación de nuestras bases de datos hacemos un análisis donde encontramos que la prevalencia se nos incrementaba hasta el 30% de diagnóstico de diabetes mellitus con estos nuevos criterios. Este artículo fue enviado a la revista de Endocrino Practice y está publicado actualmente en línea. Todavía no sale la publicación en prensa. Y el objetivo de este estudio era evaluar cuál era la prevalencia de las mujeres con diabetes mellitus gestacional en México con los criterios previos y con los nuevos criterios de la ADA. Y el segundo desenlace era ver si la diferencia de estos criterios incrementaba grandes para edad gestacional o pequeños para edad gestacional, macrosómicos grandes o incluso pequeños para edad gestacional. Estos son nuestros resultados. En esta tabla tenemos la edad de las pacientes, eran 803 pacientes, una edad promedio de 28 años, paridad prácticamente 1 a 2 embarazos previos, el índice de masa corporal en obesidad grado 1 casi todas, y esto es el grueso de nuestra población. A la admisión al instituto tenían 22 semanas de gestación en promedio. La glucosa en ayuro en la primera consulta se realizaba la semana 18 y la curva se estaba realizando en promedio en la semana 27 más o menos 4 semanas. Y la resolución del embarazo era aproximadamente a las 38 más o menos 2 semanas. La glucosa en ayuno en promedio era de 85, la glucosa en la primera consulta era de 125 en promedio, el análisis general, y durante la curva la glucosa en ayuno era de 85.7 a la hora de 137 y a las 2 horas de 121. El peso en promedio general era de 2.900 gramos en el grupo total. Cuando hacemos el análisis y dividimos a estas pacientes que habían presentado criterios por la Asociación Americana de Diabetes 2010, 95, 180, 155, y cuando adoptamos los nuevos criterios 93, 180, 153, 92, 180, 153, vemos la prevalencia que era del 10.3% con los criterios previos, cómo se nos va al 30.1%. Con la glucosa en ayuno, al bajar el punto de corte, estamos diagnosticando un 5% más con los nuevos criterios, bajándolo de 95 a 92, un 5% más. La de la hora sigue siendo el mismo punto de corte para ambos criterios diagnósticos, y al bajar la de las 2 horas de 155 a 153, incrementa prácticamente un 1% más. La diferencia aquí está en que solamente un valor hacía diagnóstico. Nosotros en el instituto, previo a esto, catalogamos a las pacientes con un valor alterado durante la curva como intolerantes a los carbohidratos, las enviamos a terapia médica nutricia y les repetimos la curva entre la semana 30 a 32. Si en la 30 a 32 cumple con criterios de diabetes, hacemos seguimiento por el servicio de endocrinología, si no, continúa con vigilancia por nutrición y por su médico obstetra. Entonces, este grupo de pacientes que tenían un valor alterado llevaban también una terapia médica nutricia. Cuando vamos a analizar los desenlaces de estos bebés con ambos criterios, nosotros encontramos que con criterios de la ADA
teníamos, y de los nuevos criterios, pequeños para edad gestacional, solamente el 6% versus un 7.4%, no hubo diferencias estadísticamente significativas, y cuando comparábamos el grupo de pacientes que no había desarrollado diabetes, el 6% también tenían pequeños para edad gestacional, grandes para edad gestacional, perdón, y 5.8% con los nuevos criterios, sin diferencias significativas. Cuando analizamos a los pequeños para edad gestacional, 15.6% de aquellas pacientes con diabetes por criterios de la ADA y 14.4% con los nuevos criterios, sin diferencias estadísticamente significativas. Y en las no diabéticas, 14.4 y 14.5, un promedio muy similar. De tal manera que con este estudio lo que queremos evidenciar es el bajar los puntos de corte en población mexicana incrementa los costos de atención, de tener un 10% de pacientes diabéticas a tener un 30%, 3 de cada 10 en consulta de endocrinología va a incrementar los costos a nivel de atención y no vemos ningún beneficio en desenlaces adversos pequeños o grandes para edad gestacional. De tal manera que estamos proponiendo en este artículo pues continuar con los criterios de 95, no vale la pena bajarlo a 92, 180 y 155, no vale tampoco la pena bajarlo a 153 en nuestra población mexicana. Cuando hablamos de diabetes gestacional, en teoría no tendría que haber malformaciones congénitas. La diabetes gestacional se produce aproximadamente a la semana 24 o 22 de gestación. Desafortunadamente la definición tiene que cambiar y esto ya se está reconsiderando, como se iniciaba al principio de la plática, es cualquier intolerancia a los carbohidratos de grado variable diagnosticado o reconocido por primera vez durante el embarazo. Muchos de estas pacientes ya eran diabéticas y no lo sabían, se les hace el escrutinio, se les hace la curva y resulta con diabetes gestacional. Estas mujeres son, en la actualidad se está tratando de diferenciar y catalogarlas como diabetes pregestacional diagnosticadas por primera vez en el embarazo. Y este es el grupo de pacientes diabéticas que pueden tener riesgo de malformaciones. La diabetes gestacional no vamos a tener alteraciones de las malformaciones que se da aproximadamente a las 8 a 12 semanas, ahí incluso no hay hiperglicemia materna. Los efectos preponderantemente son en el segundo y tercer trimestre y los riesgos para el producto, macrosomías y problemas derivados de ella. ¿Cuáles son los puntos de corte o los criterios de un adecuado control en este grupo de pacientes? Son diferentes al paciente con diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1. En el embarazo tienen que ser todavía criterios mucho más estrictos. El estudio APO, uno de los aportes que dio es que la glucosa a la hora postprandial se asociaba a la hiperglucemia, a la hora postprandial se asociaba a riesgo de macrosomía y no así la de las 2 horas. De tal manera que en el embarazo la recomendación es hacer un monitoreo basal y una hora postprandial. Y los criterios de control es basal menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Si ustedes ven, son criterios mucho más estrictos que en un paciente diabético. Nocturna entre 80 y 100 y en el trabajo de parto entre 60, 70 y 100 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glucosilada menos de 6. Hay estudios en aquellas pacientes que ya tenían diabetes y se embarazan la hemoglobina glucosilada como un factor de riesgo de malformaciones congénitas. ¿En qué consisten todas las modalidades de tratamiento que vamos a tener a nuestra paciente con diabetes mellitus gestacional? Lo fundamental es dieta, ejercicio, el adecuado para cada semana de gestación, y el tratamiento con insulina, que puede ser una insulina intermedia o NPH, una insulina regular o rápida. Se pueden utilizar análogos de insulina, Lisposprar, Argina, Detemir. Más adelante vamos a hablar de estudios sobre estos análogos de insulina. Hipoglucemiantes orales, los más estudiados son gliburide o glibenclamida, biguanidas, metformina. Muy pocos estudios de repaglinida, tiazolinadionas no hay estudios, está contraindicada, y sí hay estudios de acarbosa. La dieta debe ser una dieta suficiente para producir un aumento de peso corporal mínimo en el primer trimestre de embarazo y posteriormente un promedio de incremento de peso por semana de 350 a 400 gramos por semana al final de la gestación. Una mujer que ingresa su embarazo con un peso normal, el incremento de peso recomendado es de 9 a 11 kilos. Si inician el embarazo con un índice de masa corporal en sobrepeso, aproximadamente de 6 a 7, y si inician con una obesidad mórbida, un índice de masa corporal por arriba de 40, de 3 a 4 kilos durante el embarazo, y hay estudios que incluso si en este grupo de pacientes no hay ganancia de peso, no hay ningún problema para el bebé.
Tenemos que dar un aporte de calorías y nutrientes necesarios, mantener la normoglucemia y prevenir la cetosis con una ganancia de peso adecuada para cada grupo de pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de nuestra dieta en este grupo de pacientes? Bueno, lo vamos a catalogar ya sea que tengamos un índice de masa corporal pregestacional, que en la realidad de nuestro medio es difícil, el paciente ni siquiera sabe cuánto pesaba antes de su embarazo, entonces lo podemos hacer por el porcentaje de peso, de sobrepeso esperado para la edad gestacional que llega con nosotros. Si es menos de 18.8 el índice de masa corporal o tiene un déficit del 20% del peso para la edad actual, la dieta se calcula en 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso actual. Si su índice de masa pregestacional está entre 18 y 24.9 o el porcentaje de sobrepeso es menor al 20%, se calcula 30 kilocalorías. Si tiene un sobrepeso y obesidad de 25 a 29.9 o mayor del 20%, que esta es la mayoría de nuestras pacientes, se calcula 24 a 25 kilocalorías del peso actual, y si el peso pregestacional, el índice de masa corporal era mayor de 30, o en el momento que valoramos a la paciente el porcentaje de sobrepeso es mayor del 150, se calcula a 12 a 15 kilocalorías de peso actual. Nunca dar menos de 1500 kilocalorías porque podemos favorecer la cetosis. Hay estudios donde en el diabetes gestacional tenemos que hacer una restricción en la ingesta de carbohidratos y dependiendo de las calorías, si tenemos 1500 calorías se recomiendan 45% de carbohidratos, si son arriba de 1700 calorías, 42% de estas calorías que sean carbohidratos, 20 a 25% de proteínas y menos de un 40% de lípidos. Estas tablas son para hacer el cálculo de el peso ideal para edad gestacional. Tenemos, de acuerdo a la talla de nuestra paciente, cuál sería su peso ideal y de acuerdo a las semanas de gestación hacemos un incremento de kilos para hacer un cálculo cuál sería el peso adecuado para la edad gestacional. Se suma A más B la cantidad de semanas de gestación que tenga nuestra paciente. De tal manera que el peso normal, 30 kilocalorías, sobrepeso, 25 calorías y obesidad, mayor de 50% de sobrepeso, de 12 a 15 kilocalorías. Si tenemos un déficit del 10% en mujeres que estén con ligera desnutrición, 35 a 40 kilocalorías. Y la composición de la dieta, como ya les habíamos comentado. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Bueno, tenemos que hacer un monitoreo de la glucosa capilar para valorar en qué momento tenemos que iniciar el tratamiento. Y el tratamiento puede estar a base de insulina intermedia, insulina rápida, análogos de insulina o hipoglucemiantes orales. Los estudios por los cuales avalaron y clasificaron en una categoría B a las insulinas, tenemos la insulina rápida, son estos 5 estudios donde se valoraba el porcentaje de malformaciones congénitas. Este estudio era principalmente en aquellas mujeres que tenían diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 pregestacional. Y el porcentaje de malformaciones congénitas en este grupo de pacientes no fue mayor al de la población general. De esta manera la insulina rápida no se asociaba a un incremento en malformaciones congénitas. Posteriormente se analizó a la insulina Lispro, que es la más estudiada de todos los análogos de insulina. Son estos 8 estudios donde observamos desde 1997 hasta el 2001 el porcentaje de malformaciones congénitas y tampoco fue superior al de población general. Cuando hablamos de hipoglucemiantes orales en el embarazo, ¿se pueden utilizar los hipoglucemiantes orales? Bueno, se realizó recientemente en el 2009 una revisión sistemática que abarcaba todos los estudios que hacían estudios comparativos de hipoglucemiantes orales, biguanidas contra insulina, que es el estándar de oro de tratamiento en la diabetes gestacional, y encontramos 4 estudios aleatorizados controlados que evaluaban a 1.229 pacientes, 5 estudios observacionales, 831 pacientes. Los objetivos de estos estudios era comparar riesgos y beneficios del tratamiento de hipoglucemiantes orales versus insulina en diabetes gestacional e identificar las consecuencias maternas neonatales con el uso de medicamentos orales. Cuanto a los estudios aleatorizados controlados, que son la mejor evidencia que tenemos para tomar una decisión terapéutica, fueron publicados en el año 2000 a 2008. Es sorprendente que al año 2003, que la diabetes gestacional se describió desde los años 60, 70, no estaba estandarizado si se debería de tratar o no a la mujer con diabetes gestacional. Los primeros artículos de 2003, 2005 y 2006 no dejan en duda de que el tratamiento tenía beneficios tanto para la madre como para el neonato y para las complicaciones maternas, neonatales y fetales del bebé. Por eso la mayoría de los estudios que vemos son a partir del año 2000.
Dos estudios compararon insulina con glibenclamida, que en Estados Unidos se denomina gliburida, uno con insulina, gliburida y acarbosa, y uno metformina con insulina de los estudios. Estos son los